Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a esta charla. Yo soy Claudia, parte del equipo de CUAS, y también tenéis por aquí a Lupe y a Laia, que están en el equipo de soporte. Entonces, si tenéis cualquier problema a nivel técnico, que no se oye bien o lo que sea, podéis hablarles directamente a ellas o si no hablar por el chat y ellas os atenderán, ¿vale? Entonces, bueno, como sabéis, hoy la charla es de enfermedades cardíacas congénitas. Tenemos la oportunidad de contar con Alexis Santana, que aparte de un referente, es veterinario especializado en cardiología y en terapia endovascular. Entonces, como sabéis, todo esto forma parte y pertenece al maratón veterinario que estamos haciendo durante este mes. Tenéis 4 semanas de maratón. Estamos en la segunda semana y cada una de estas semanas forma parte, bueno, son clases, retos, grabaciones y pósters, es decir, un montón de contenido extraído directamente de nuestros posgrados. La primera y la segunda semana es de nuestros posgrados bueno, nuestro posgrado de medicina interna. Y la tercera y la cuarta es del posgrado de urgencias. Entonces, bueno, como veis, tenemos diferentes temáticas. Todos ellos forman, bueno, tienen 4 clases con 15 minutos por clase, un reto que lo han hecho los mismos ponentes con 5 preguntas. Además, una cosa muy chula que aún no habéis podido ver, pero sale este domingo, es la QAS League, que es que hemos clasificado, hemos hecho la nota media en función de los años de experiencia. Entonces, el domingo os vamos a enviar un mail a todos los participantes del maratón para que podáis ver la clasificación en función de los años de experiencia y también para que podáis comparar pues, si estáis por encima o por debajo de la nota media de vuestra generación. Y bueno, también como veis tenéis 4 directos, de los cuales este es el segundo. El anterior fue con Carla Slasi, donde tratamos un tema de coagulopatías y ya tenéis disponible la grabación en la página web y además también tenéis diversos pósters que podéis obtener. De hecho, os quería comentar que, bueno, cuando veis que pasamos a desbloquearlo, que siempre es el mismo día de la ponencia, en función de cada semana, ¿no? Em, Hoy, por ejemplo, ya os podéis descargar desde esta mañana el póster de Soplos, bueno, de esta charla, ¿no? Entonces, si queréis, podéis entrar directamente ahora en la web, si tenéis acceso en un minutito, y os descargáis este póster porque podréis seguir el caso de Poppy, que es el que nos va a exponer ahora Alexis, y ayudados de este esquema de actuación, que al final no deja de ser un poco el esquema mental que tiene Alexis a la hora de abordar un caso de un paciente cachorro con soplo, que es el caso de Poppy, ¿no? Entonces, bueno, si queréis y tenéis la oportunidad de descargaroslo, pues perfecto. Podéis seguir la charla con el esquema de actuación al lado. Entonces veréis que en el maratón, en la página web, al final de todo, os hemos dejado algunas opiniones de nuestros alumnos para que podáis pues oír qué opinan y ver pues un poco en función de vuestros años de experiencia si os veis más representados por unos o por otros y que podáis tener como una opinión un poco más personalizada, ¿no? Entonces, ¿por qué os comentamos todo esto? Pues porque al final nosotros estamos generando estos posgrados, nos gusta que los probéis, nos gusta que disfrutéis del maratón y que podáis ver un poco una pizca de la experiencia que pueden vivir nuestros alumnos. Y aprovechando todo esto, lo hemos generado porque sale la primera edición de nuestro posgrado de urgencias y además también ahora nueva edición en el posgrado de medicina interna. Para celebrar todo esto estamos haciendo un descuento muy muy grande, sobre todo aquellas personas que están participando en el maratón, que es de al menos 250 euros. Nosotros trabajamos en nuestros posgrados por equipos, es decir, hay gran parte de nuestra formación que la haces acompañada de otros veterinarios en grupos pequeños, ¿no? Intentamos siempre que estos grupos sean de personas que tienen el mismo nivel de experiencia para que las dudas sean más o menos equitativas, puedas tener casos a niveles parecidos y mismas dudas, ¿no? Em, por ello, nosotros buscamos personas que tengan un perfil similar para completar estos grupos. Y en función del tipo de perfil que necesitemos o que estemos buscando más, hay un descuento de más o menos. Es decir, el mínimo es de 250 y el máximo puede ser hasta 1500. De hecho, hoy para completar un grupo de seniors que teníamos, una chica pues, ha obtenido un descuento de 950 euros. Entonces, si os puede interesar formaros y queréis aprovechar esta oportunidad, que sepáis que hay solamente 10 plazas por posgrado,
que preguntar, pues por preguntar que no quede, ¿no? Y si queréis, pues podéis escanear este QR o acceder en el link que mis compañeras de soporte os van a enviar ahora por el chat. Y bueno, pues preguntar a cuánto optaríais en función de vuestro perfil y si queréis luego pues decidir si os interesa o no el posgrado. ¿Vale? Y bueno, yendo al tema de la ponencia, como habéis visto, estamos sorteando un mes de filming para que podáis pasar de maratón en maratón. Entonces, para participar simplemente lo de siempre, los que ya lo conozcáis, es hacer un Insta Story lo más original posible y cuanto antes mejor, porque más probabilidades habrá de que veamos vuestro story y lo podamos clasificar. Entonces, seleccionaremos los 4 que más nos gusten o que nos parezcan más originales y vosotros mismos al final de la ponencia votaréis, ¿vale? Para ello, pues súper importante, no os olvidéis de etiquetar a @cuas.veterinaria, ¿vale? .vet, perdón. Entonces, a todos los que estáis aquí, no solo nos gusta regalar a uno, sino que queremos que todos os llevéis un regalo, ¿vale? Y hoy es el caso de Poppy, resuelto por Alexis Santana. De hecho, os lo enseño. Em, la verdad que Alexis se le ocurre mucho y ha hecho 13 páginas de resolución de caso. Entonces, a todos los que estáis aquí, al final de la ponencia os vamos a dar este obsequio, que es el caso, bueno, voy a intentar no hacer spoiler, que es el caso de Poppy resuelto, ¿vale? Luego os cuento cómo os lo enviamos. Y cualquier duda que tengáis, la podéis dejar por el chat. Las preguntas serán al final, pero nosotros haremos la recopilación y se les preguntaremos a Alexis al final de la charla, ¿vale? Entonces, no me enrollo más, doy paso a Alexis, que seguro que tenéis un montón de ganas de escucharlo. ¿Qué tal, Alexis? Hola, buenas, ¿qué ¿Qué tal? tal? Pues si te parece bien, Alexis, yo voy a desconectar cámara y micro, pero estoy por aquí por cualquier cosa, ¿vale? Vale, perfecto. Perfecto. Compartir. Buenas, equipos, vamos a ir compartiendo la pantalla, que vamos a empezar a resolver el caso de Poppy. Vamos allá. Vale, se ve bien la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Se Bueno, ve bien. perfecto. Antes que nada, agradecer a Cuba que me haya invitado a participar en este posgrado de medicina interna con estos grandísimos compañeros. Aquí tenemos en la imagen los que nos dedicamos al sistema cardiorrespiratorio dentro de este posgrado, pero son muchísimos más. Ya han visto que parte de esta maratón son otros compañeros, diplomados todos, con un altísimo nivel, hablando de alteraciones neurológicas, hematológicas, etcétera, etcétera. A mí me va a tocar ahora mismo hablar de patologías congénitas, pero además este caso clínico está extraído directamente del posgrado de medicina interna y tiene una peculiaridad que vamos a hacer dentro de, bueno, ya lo han visto durante las charlas del posgrado, que es que vamos a hacer algunas preguntas que ustedes van a poder resolver. Entonces, vamos a hacer una primera prueba y vamos a lanzar la primera pregunta. A ver, compañeras, lanzamos la primera pregunta. ¿De qué posgrado de Cuba acabamos de comentar que es extraída esta charla? Fantástico. Todos fantásticos, 100%. Muy bien. Yo además veo las respuestas sobre la marcha. ¡Uy! Se ha equivocado. 3. Espero que lo hayan hecho adrede. Del posgrado de medicina interna. ¿Vale? Del posgrado de medicina interna es extraída esta charla. Pues bueno, ya veremos que vamos a tener preguntas durante la resolución del caso de Poppy y por favor contéstenlas porque además me va a permitir ver en ese momento qué están respondiendo por si tengo que llevar un poco la charla hacia un sentido o hacia otro, ¿de acuerdo? Entonces, sin más dilación, que se nos va toda la tarde, vamos a empezar con el caso de Poppy. Lo primero y fundamental en patología cardíaca congénita es saber qué paciente es el que tenemos sobre la mesa. ¿Por qué? Porque la predisposición racial, la predisposición de las enfermedades cardíacas congénitas en función de si es perro o es gato, si es bicho maltés o es Doberman o es pastor alemán, va a ser una u otra. Entonces, el paciente que tenemos en consulta es Poppy, un bicho maltés de 4 meses y 1,5 kilos de peso. He cogido uno de los casos, además son todos casos reales que recibimos todos los días, uno de los pacientes de talla pequeña, para ver por qué cojo un paciente de talla pequeña. Bueno, el motivo de consulta es que en la revisión de vacunación, que es sin síntomas, el tutor le comenta al veterinario que le nota el corazón cuando le toca el pecho, ¿vale? Y este detalle que nota el tutor
es uno de los detalles que en los pacientes con esta patología, cuando los tutores tienen un paciente con esta patología, le digo, ¿tú te has dado cuenta que tu perro cuando le tocas el pecho notas algo que no lo tienen otros perros de la misma camada, otros perros que conoces? Eso que le notaba el propietario lo definía como, como una manguera de agua, ¿vale? Como una fuente de agua dentro del tórax del perro, ¿vale? Como una vibración dentro del tórax del perro. Entonces pasamos a ver a Poppy, este bichón maltés de 4 meses, kilo y medio, sin síntoma ninguno, no tiene síntomas, ¿de acuerdo? Y en la exploración física general vemos que tiene un soplo de alta intensidad. Recordamos, si utilizamos la clasificación de los soplos, los van desde el grado 1 hasta el grado 6, ¿vale? Perdón, hasta el grado, sí, 6, ahí está al revés, tenemos que poner 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿de acuerdo? El grado mayor es el grado 6 y es el grado en el cual tú cuando le palpas tiene frémito. ¿Qué es el frémito? Es que tú notas la vibración del soplo. Ese es el soplo que, bueno, hoy mismo un tutor me dice, quiero que veas a mi perrito porque con la habitación en silencio le oigo el corazón. Imagínense, la habitación en silencio oye el corazón del perro. ¿De acuerdo? Además, tiene un pulso femoral hipercinético, es decir, lo notamos fuerte, muy fuerte, tiene muy buena relación con el latido cardíaco, nos detectamos arritmias, latido, pulso, latido, pulso, latido, pulso, y la frecuencia respiratoria es correcta. El tutor no dice que tiene taquipnea, ni que tiene ninguna dificultad respiratoria, ni toses, ni absolutamente nada. Asintomático. Lo único que ha detectado el tutor y el veterinario revisor es ese soplo de alta intensidad y ese frémito. Bien, ¿cuál es el problema principal que tiene este paciente? Soplo. De momento, lo que tenemos en el paciente es que tiene un soplo, ¿de acuerdo? Recordemos que el soplo es oír un flujo turbulento dentro del corazón. Si el corazón no tiene ninguna patología, los flujos que va a tener en el interior van a ser flujos laminales, flujos sin turbulencia. A medida que tengamos una patología, un agujero que comunica a diferentes cámaras, a diferentes presiones, una válvula que no abre bien o no cierra bien, vamos a tener soplos, ¿vale? Vamos a tener flujos turbulentos, que es lo que hace que detectemos el soplo, porque básicamente lo que pasa es que los flujos turbulentos están basados por una fórmula matemática que es el número de Reynolds. A medida que el número de Reynolds es más alto, significa que el flujo es más turbulento y vamos a ser capaces de oírlo, ¿de acuerdo? También otra particularidad de los flujos, se pueden hacer turbulentos cuando, por ejemplo, la sangre es más viscosa o menos viscosa. Por eso también tenemos los soplotenemia. Cuando tenemos un paciente que tiene una sangre que tiene poca viscosidad, vamos a tener más rápidamente flujos turbulentos. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. El agua hace turbulencias más rápido que el sirope de chocolate. ¿De acuerdo? A más espeso, más dificultad de tener un flujo turbulento. Bien, el diagnóstico diferencial de un paciente de esta edad con un soplo es que son dos. O tiene un problema cardíaco o es un soplo inocente. ¿De acuerdo? Si tenemos un problema cardíaco, las 3 patologías cardíacas más frecuentes, que lo han visto en las charlas que han sido extraídas de este módulo de medicina interna, son el ductus arterioso persistente, la estenosis pulmonar y la estenosis aórtica, ¿de acuerdo? Esas son las 3 principales. Por tanto, si tenemos un paciente de raza canina, ductus arterioso persistente, estenosis pulmonar, estenosis aórtica o un soplo inocente del cachorro. Y vamos con la pregunta. ¿Qué dato de la exploración física que hemos dado sería el único que cumpliría un paciente con un soplo inocente del cachorro? Tener un soplo de alta intensidad sería un indicador de que puede ser un soplo inocente. Tener un soplo de tipo continuo podría ser un indicador de un soplo inocente. Presencia de frémito, la edad o la posición de soplo en la base cardíaca. Vamos a ver. ¿Cuál de estos que acabo de comentar es el único que sería indicador de un soplo inocente? Muy bien, voy viendo la respuesta. Va ganando por ahora la edad, seguido de cerca de la posición del soplo en base cardíaca. Vale, de acuerdo. Habéis respondido perfectamente. De los únicos indicadores que tendríamos en este paciente de que esto puede ser un soplo inocente del cachorro es la edad. Tiene 4 meses. Es decir, hasta los 4 meses, hasta los 6 en algunos, según algunos autores, podríamos tener un soplo inocente del cachorro. ¿De acuerdo? Es el único criterio que cumpliría. Entonces,
ante este paciente no vamos a decir que es un soplo inocente del cachorro, porque tiene otros criterios que me están diciendo que no es un soplo inocente. Los soplos inocentes del cachorro son soplos normalmente sistólicos, ¿vale? No soy en la base del corazón, soy normalmente en el ápex cardíaco, en la zona izquierda, donde se oría la ocultación de la válvula mitral. Son de baja intensidad, muy, muy baja intensidad, un grado 2, y a partir de un grado 3, un soplo que se oye fácilmente, es probable que no sea un soplo inocente, de tipo sistólico y con un paciente de una edad inferior a 4 meses, 6, según algunos autores, ¿de acuerdo? En este paciente, desde que tenemos un soplo continuo, por ejemplo, tenemos frémito, es que eso ya, eso no es un soplo inocente. No hay ninguna patología, no hay ninguna característica que no me diga que este paciente necesita con velocidad hacer pruebas cardiológicas, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué debemos saber de los soplos inocentes? Lo hemos dicho ahora mismo. Son soplos que normalmente no tienen patología cardíaca, por tanto no tienen una repercusión hemodinámica, son de baja intensidad en pacientes menores de 4 meses, según autores, algunos autores 6. Siempre me gusta decir esto porque los antiguos autores lo ponían como la fecha límite 4 meses. A día de hoy, lo recomendable, y es muy probable que sea coincidente con todos mis compañeros de cardiología, es que a partir de los 4 meses, a partir de que termina la época vacunal y ya podemos perder la pista de ese cachorro, no deberíamos dejar ese cachorro por ahí con un soplo inocente, ¿vale? Entonces, si tenemos un soplo en un paciente con menos de 4 meses y es de baja intensidad, etcétera, tipo sistólico, vamos a esperar 5 meses, vamos a hacer pruebas por si las moscas, seguridad para ti, seguridad para el tutor, seguridad para el paciente, ¿de acuerdo? Normalmente mi experiencia es que rara vez los soplos que me mandan los compañeros, los pacientes con patología congénita que me mandan los compañeros con un soplo, eh, rara vez son soplos inocentes. Siempre encontramos algo. Otra cosa es que ese algo tenga características de patología grave. Pues, por ejemplo, podría ser una estenosis pulmonar leve. Una estenosis pulmonar leve, pues ni se opera, ni se trata, tiene un soplo sistólico en base cardíaca, sobre la zona de ocultación de la arteria pulmonar, y bueno, es leve, no pasa nada, ya sabemos que tiene patología leve y que vamos a tener que hacerle sus revisiones, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál sería el plan diagnóstico con POPI, con este paciente de 4 meses que tiene un soplo de alta intensidad continuo con frémito precordial? Bien, la primera prueba ante un paciente con soplo siempre es la ecocardiografía, y no lo digo solamente en las patologías congénitas, lo digo en general. En general, en términos generales, la ecocardiografía es la prueba gold estándar para detectar patologías estructurales. Por tanto, si tenemos una sospecha de una patología estructural, una válvula que cierra bien, que no abre bien, un agujero comunicando, cualquier cosa que me pueda hacer un soplo, la indicación va a ser hacer la ecocardiografía, ¿de acuerdo? Radiografía de tórax, electrocardiogramas, son siempre pruebas secundarias. Normalmente secundarias, ¿por qué? Pues porque si me viene respirando mal, le vamos a tener que hacer una radiografía para ver si tiene edema pulmonar, o si tiene bronquitis, o si tiene cualquier otra patología respiratoria. El electrocardiograma, si detectamos presencia de arritmia en la exploración física, o si el paciente tiene síncope, entonces también tendríamos indicado un electrocardiograma. Y después otras pruebas como la angiografía y el TAC, digamos que son pruebas que casi nunca se hacen en este tipo de pacientes. La angiografía normalmente suele ser una prueba muy quirúrgica, tanto en la presencia de estenosis aórtica, estenosis pulmonar, ductos arteriosos persistentes, se hacen angiografías para valorar tamaños, posición, etcétera, de forma quirúrgica. Y el TAC es una prueba secundaria que en ocasiones tenemos que hacer cuando tenemos diagnósticos incertos o no concluyentes. Sobre todo en comunicaciones de grandes vasos, ¿vale? El TAC puede ayudarnos en detectar esas comunicaciones de grandes vasos. No me va a ayudar a detectar una estenosis pulmonar, no me va a decir más información que una ecocardiografía en una estenosis aórtica, pero en algunas patologías que sean comunicaciones de grandes vasos, porque aunque el ductus arterioso persistente es la principal que conecta la arteria pulmonar, la aorta con la arteria pulmonar, existen otras patologías como las fístulas broncoesofágicas, las fístulas arteriovenosas en el pulmón, la ventana aórtico-pulmonar. Existen muchas otras patologías que conectan el sistema sistémico con el pulmonar y me pueden dar hallazgos ecocardiográficos similares al ductus arterioso persistente. Bien, entonces la prueba principal sería en el plan diagnóstico, perdón, no, la pregunta, ¿qué todo plan diagnóstico, qué
que todo plan de diagnóstico que prueba no tiene interés ni cambia el diagnóstico y solamente tiene interés quirúrgico de las que acabamos de comentar. Es decir, ¿cuál de todas estas pruebas que acabamos de comentar, y lo acabo de comentar ahora mismo, no tiene interés en el diagnóstico del paciente POP y solamente tendría interés en caso de que este paciente tuviera una patología congénita y fuéramos a operar? Electrocardiograma, ecocardiografía, radiografía, TAC o angiografía. Muy bien. Estoy hablando de interés quirúrgico, ¿vale? Porque están muy igualados, ¿vale? Están muy igualados TAC y ecocardiografía. Han respondido prácticamente igual el TAC y la angiografía. Perfecto, la angiografía 54%. Lo que acabamos de comentar, es decir, la angiografía tiene sobre todo interés, pues, tiene sobre todo interés quirúrgico. El TAC sí que tiene interés diagnóstico en algunos casos, lo que acabo de comentar. Si tenemos un paciente que sospechamos que tiene una patología congénita, comunicación de grandes vasos, por ejemplo, o algún tipo de patología congénita, me puede ayudar. El TAC es una muy buena herramienta a nivel de valoración del sistema vascular, ¿vale? No tanto del corazón, porque el corazón, como está en movimiento, no podemos ver bien las cámaras, etcétera, etcétera, pero funciona muy bien para detectar comunicaciones entre grandes vasos. Entonces, hay algunas patologías que de repente vemos sobrecarga de volumen y no vemos un ducto arterioso persistente y tenemos que terminar siendo un TAC. Tiene interés diagnóstico, ¿vale? El interés quirúrgico, la única prueba que tiene interés quirúrgico sería la angiografía, ¿vale? De todas esas sería la angiografía, ¿vale? Entonces, en este paciente hemos dicho que tiene soplo y por tanto lo primero que vamos a hacer es una ecocardiografía. Y vamos a ver estas imágenes ecocardiográficas. Voy a ponerlas un par de veces. Vemos aquí para los que no tengan mucho conocimiento de ecocardiografía, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, la válvula mitral. Aquí vemos una insuficiencia de válvula mitral, una insuficiencia de tipo excéntrico hacia el lado, hacia la pared libre orejuela de la válvula mitral. Normalmente este tipo de insuficiencia suele ser por dilatación del anillo de la válvula mitral, no porque tenga una patología mitral degenerativa. De hecho, si nosotros miramos aquí, no vemos nódulos en la válvula mitral, por tanto, esta insuficiencia no va a ser una patología precoz de válvula mitral, porque bueno, los King Cavalier pueden tener patologías mitrales desde los 8 meses de edad, pero no es lo frecuente. Muy bien, entonces seguimos. En modo M, a nivel de los músculos papilares, aquí vemos sístole y diástole, y observamos la distancia que hay a nivel de diástole. Si nosotros aquí hiciéramos la medida, estaríamos hablando de 2 centímetros, casi 2 centímetros y medio. Recordamos que tendríamos que integrar el peso del paciente para hacer una fórmula que se llama el índice de Cornell, que es el que nos dice si tenemos sobrecarga de volumen en diástole, es decir, tenemos un aumento del volumen diastólico final. Pero bueno, evidentemente así, los que llevemos mucho tiempo haciendo ecocardiografía, observaremos que este ventrículo izquierdo tiene un aumento de tamaño en diástole, ¿de acuerdo? Pero es que además aquí vemos el EPSS, es decir, la distancia del pico E de apertura de la válvula mitral con el septo, y es que prácticamente es 1 centímetro, ¿vale? Es prácticamente 1 centímetro. Recordemos que esto es uno de los mejores indicadores de aumento de tamaño de cámaras cardíacas, ¿vale? Uno de los mejores indicadores. Entonces, con estos hallazgos ecocardiográficos, y he tenido que morderme mucho la lengua porque a mí me sale sobre la marcha decir lo que es, ¿vale? Con estos hallazgos ecocardiográficos donde vemos el ventrículo grande, donde vemos ese aumento del volumen diastólico, etcétera, etcétera, ¿qué tipo de sobrecarga presenta POPI? Presenta sobrecarga de presión ventricular izquierda, sobrecarga de presión ventricular derecha, sobrecarga de volumen ventricular izquierdo, sobrecarga de volumen ventricular derecho o dilatación vía atrial. Vamos a ver. ¿Cómo denominamos a este ventrículo grande con volumen diastólico grande? Bien. Quizás no todos quizás no todos se dediquen a la ecocardiografía, pero han respondido perfectamente. Se nota que han visto las presentaciones del posgrado de medicina interna. Sobrecarga de volumen ventricular izquierda es lo que presenta este paciente,
¿vale? Sobrecarga de volumen ventricular izquierda. Recordamos, hacemos un breve recordatorio. La sobrecarga de presión significaría cavidades pequeñas, músculos gordos, ¿vale? Sencillo, muy fácil de entender. Cavidades pequeñas, músculos grandes. Si es sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo, sería en el lado izquierdo. Si es sobrecarga de presión del ventrículo derecho, sería el lado derecho. Como van a recibir al final de esta, bueno, ya estaba activo, como decía la compañera, tenemos el diagnóstico diferencial del soplo, ese diagrama que me he currado en hacer para que lo tengan todos bien resumidito, y de hecho una parte de abajo me viene lo que sería cada una de las patologías. Si tenemos sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo, la principal que se nos tiene que venir a la cabeza es la estenosis aórtica. Si tenemos una sobrecarga de presión ventricular derecha, la primera que se nos tiene que venir a la cabeza es la estenosis pulmonar, en segunda parte la tetralogía de Fallot. Si tenemos una sobrecarga de volumen ventricular izquierda, ductus arterioso persistente, ¿de acuerdo? Entonces, este paciente es lo que nosotros como en cardiología ya vamos encaminados, digamos, vamos mirando para intentar buscar ese ductus arterioso persistente. Pero repasamos qué es lo que es, por qué sabemos que este paciente tiene sobrecarga de volumen ventrícula izquierda, ¿de acuerdo? Hemos visto otra vez esta imagen. ¿Y qué tres características tiene un paciente con sobrecarga de volumen ventricular izquierda? Más allá de lo que acabo de decir, cavidad de grandes, paredes normales o finas, ¿de acuerdo? Lo que acabamos de comentar. El tamaño del ventrículo izquierdo está aumentado, tanto en sístole como en diástole, pero principalmente en diástole, ¿de acuerdo? Ese aumento del ventrículo izquierdo lo vamos a determinar con el índice de Cornell, ¿de acuerdo? Con el tamaño del ventrículo izquierdo, valor normalizado. Ese índice de Cornell en este paciente pues me puede salir, no me acuerdo, 1,9, 2. El máximo sería 1,8, sería el valor de referencia máximo, ¿de acuerdo? Para los que se dediquen a cardiología y piensen 1,7, 1,7 es lo que dice el Lapping Consensus de clasificación de B2, pero realmente el índice de Cornell hasta 1,8 es normal. Por encima de 1,8 sería aumentado, ¿de acuerdo? La fracción de acortamiento estaría aumentada, la tenemos aumentada porque tenemos un volumen diastólico grande y una muy buena contractibilidad. No es una cardiomiopatía dilatada. Este paciente no tiene un fenotipo dilatado. Este paciente lo que tiene es un aumento del volumen diastólico final, ¿vale? Bueno, si definimos fenotipo dilatado, sí, tiene un fenotipo dilatado, pero no es una cardiomiopatía dilatada idiopática, ¿de acuerdo? Lo que tenemos simplemente un tamaño aumentado del ventrículo izquierdo. Eso va a repercutir en que vamos a tener un aumento de la fracción de acortamiento. Vamos a tener un aumento de la fracción de acortamiento. Y también, como estaba comentando, el aumento del EPCS, el pico E de la válvula mitral con respecto al septo interventricular, que se separa. Eso me está dando un indicador de que ese ventrículo izquierdo está aumentado de tamaño. Y es uno de los mejores indicadores de 1980 de aumento de volumen del ventrículo izquierdo, por encima incluso del índice de esfericidad. ¿Vale? Entonces, ya estamos, ya tenemos a Poppy encima de la mesa, bichón maltés, le hemos hecho el corte para estrenar 4 cámaras, sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, y sobre la marcha se me activa el modo cazador de ductus, ¿vale? Se me activa aquí un chip que hace puff, cazar ductus, ¿vale? Entonces ya rápidamente, incluso a veces digo, ay, no quiero ver ni el ratio arterial izquierda, no quiero ver nada más, que voy a ir a la arteria pulmonar para intentar ver esta imagen aquí y este Doppler continuo aquí, que es muy característico de esta patología. Vamos a ver cómo se ve el Doppler color. Ahí, ¿vale? Ven que lo que tenemos es un jet de sangre, aquí está la arteria pulmonar, y tenemos un jet de sangre que va en sentido contrario a lo que sería el flujo normal de la arteria pulmonar. Ahí lo estamos viendo, ¿vale? Y además, continuo. Parece en ciertos momentos que no es continuo, pero realmente es porque se mueve el corazón, pero es continuo. Todo el rato estamos viendo aquí el ore del orificio resultante de este ductus arterioso persistente. Vale. Así también a veces no vemos el ductus arterioso persistente, pero vemos de repente esta maraña de color y no equivocarnos, ¿vale? No equivocarnos porque aquí este paciente tiene también insuficiencia de la válvula pulmonar. Eso puede ser muy normal en los pacientes con esta cierta patología porque digamos que tienes un chorro de sangre que está siempre dándole
por la parte de la válvula pulmonar, y en muchos de estos pacientes después queda una insuficiencia de válvula pulmonar, que ya sabemos que la insuficiencia de válvula pulmonar no pasa nada en el paciente. O sea, nosotros implantamos un stent en la válvula pulmonar, o sea, implantamos stent en la válvula pulmonar, significa que quitamos la válvula del medio, es decir, que se queda la conexión entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar sin válvula ninguna que lo controle, ¿vale? Entonces, la insuficiencia de la válvula pulmonar en personas sí es un problema, porque me da tiempo de que haga una sobrecarga de volumen, pero en perros no, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si vemos un flujo continuo hacia la válvula pulmonar, ¿qué podemos asegurar? Si vemos un flujo continuo de algo que va ahí, el seductus arterioso persistente, que va hacia la arteria pulmonar, ¿qué podemos asegurar de ese paciente con ductus arterioso persistente? Que existe insuficiencia cardíaca congestiva, que el flujo es izquierda-derecha, que existe hipertensión pulmonar, que el paciente está en Eisenmenger, y nada, necesitamos hacer un test de burbuja para confirmar el sentido del flujo. ¿Vale? Veo que van respondiendo. Van ganando hipertensión pulmonar, que el flujo es de izquierda a derecha. Está apretada la cosa hoy en esta pregunta. ¿Ya? A ver. Pues ganó que existe hipertensión pulmonar. Vamos a tener que volver a repasar la charla de ductos arteriosos persistentes. ¿Por qué existe hipertensión pulmonar si tenemos un flujo izquierda-derecha? No, 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 no. Los indicadores de hipertensión pulmonar nos lo indica el consenso de hipertensión pulmonar del ACBIN, ¿vale? Y ninguno es que tengamos un flujo izquierda-derecha, ¿vale? De hecho, al contrario. El flujo izquierda-derecha lo que me dice es que la izquierda, la aorta, tiene más presión que la derecha, la arteria pulmonar. Por tanto, el flujo normal debería ser siempre de izquierda a derecha. ¿Vale? Es verdad que a medida que va aumentando la presión de la arteria pulmonar, el flujo va disminuyendo de velocidad, pero sigue siendo de izquierda a derecha. Es decir, la dirección del flujo no me indica que pueda existir hipertensión pulmonar, me lo indicaría, como mucho, la disminución de la velocidad del flujo. ¿Vale? Si tenemos un flujo izquierda-derecha de 5 metros por segundo y de repente de 5 metros por segundo sistólico y 4,2 diastólico, y de repente me baja a 2 metros por segundo sistólico y 0,5 diastólico, ese paciente sí que se está haciendo una hipertensión pulmonar, es un criterio de hipertensión pulmonar, pero sigue teniendo un flujo izquierda-derecha. Por tanto, el ver ese flujo hacia la válvula pulmonar, lo único que me dice es que el ductus no está revertido. No está revertido. Por tanto, no es un S-Meyer, no existe riesgo de ICC, no necesitamos hacer un test de burbuja. Porque en el momento en el que el ductus arterioso persistente se me revierta, en el momento en el que el ductus arterioso persistente se me revierta, el flujo va a desaparecer. Ya no vamos a ser capaces de ver ese flujo. ¿De acuerdo? Entonces sí que tendremos que hacer un test de burbuja para localizar las burbujas en la aorta abdominal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver otra vez este flujo aquí, y es un flujo que va de izquierda a derecha. Lo único que me está diciendo es que es la dirección normal del ductus arterioso persistente. Dirección izquierda-derecha. La aorta tiene más presión que la arteria pulmonar. ¿De acuerdo? A medida que ese flujo va haciendo, o sea, si a medida que el paciente va haciendo hipertensión pulmonar, ese flujo va a ir disminuyendo de velocidad. Y llegará un momento en el cual disminuya tanto de velocidad que se revierta. Y cuando se revierta, ustedes van a tener un paciente con una hipertensión pulmonar de la leche, y no van a ver el ductus arterioso persistente. Es más, no va a haber soplo. Eso es un gran problema, porque muchas veces, de repente, este paciente no es que te venga con 5 meses y digas que tiene una congénita, es que a veces te viene con 1 año y medio o con 2 años y de repente con una hipertensión pulmonar de la leche, y tú dices, ¿y qué le ha pasado a este paciente para tener hipertensión pulmonar? Pues recuerden mis palabras, si es una raza predispuesta y tiene una hipertensión pulmonar y el paciente es joven, busquen un ductus arterioso persistente revertido, ¿vale? Un test de burbujita se lo pueden hacer perfectamente, que no pasa nada, para ver si de repente tiene un ducto arterioso persistente revertido. No les va a cambiar mucho el tratamiento, bueno, sí, el tratamiento sí, en el sentido de que hay que seguir con antihipertensores pulmonares, pero van a cambiar quizás el control de la policitemia, que es una de las cosas que se produce en el síndrome de Eisenmenger, pero no va a cambiar en el sentido de que, vale, tiene un ductus, lo vamos a cerrar, porque recordemos que cuando el ductus es derecha e izquierda, es decir, un ductus ya revertido, ya no podemos cerrarlo.
¿vale? Si se ha revertido, ya no podemos cerrar ese ducto arterioso persistente y el paciente ya está en hipertensión pulmonar, ¿de acuerdo? Además, en la ecocardiografía nos va a permitir tomar medidas aquí de este huequito de ahí, que es lo que le llamamos ostium, ¿vale? Esto es una ecografía transesofágica tridimensional, en la cual aquí vemos el ducto arterioso persistente. Fíjense que aquí sí vemos la morfología perfecta del ducto arterioso persistente. Aquí, por mucho que les parezca que esto es el ductus, no es el ductus, ¿vale? Y aquí tomamos la medida y aquí también podemos tomar la medida. Esto no es el mismo paciente, evidentemente, no nos sometemos al paciente a dos pruebas de esta. Las medidas del ostium de la pulmonar son importantes a la hora de determinar, ya sabemos que tiene un ducto arterioso persistente, ya sabemos que es izquierda-derecha, ya sabemos que tiene que operarse, y las medidas del ostium de la pulmonar son importantes, tanto por ecografía transtorácica como transesofágica, para poder determinar qué tipo de dispositivo, qué tipo de técnica quirúrgica endovascular vamos a realizar. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es el paciente que tenemos sobre la mesa, ¿de acuerdo? Simplemente quería poner esta radiografía de un paciente porque hemos dicho que nuestro POPI no tiene síntomas. Entonces, si no tiene síntomas, si no respira mal, no tiene sentido tampoco hacer una radiografía. Más allá de que si ustedes hacen radiografías prequirúrgicas, como parte de los prequirúrgicos, tiene todo ese sentido, que las hagan, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que podríamos ver en un paciente con un ductus arterioso persistente en fallo cardíaco congestivo, ¿de acuerdo? Es un edema pulmonar cardiogénico de la leche, con una cardiomegalia normalmente de izquierda. Normalmente tenemos aumento de venas y de arterias pulmonares, en lo que le llamamos sobrecirculación, signo de sobrecirculación, ¿vale? Y si tenemos estos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, tenemos que tratarlos antes. Pero entendamos por qué un paciente, porque el ductus arterioso persistente, muchas veces me vienen los compañeros y me dicen, tengo un ductus, vamos a operarlos antes de que se revierta. Mira, las posibilidades de que se revierta un ductus, bueno, existen, pero son mucho más bajas que las posibilidades de que un ductus entre en fallo cardíaco congestivo. Tenemos que tenerle miedo al fallo cardíaco congestivo, no a la hipertensión y a la reversión del ductus, ¿vale? Porque el fallo cardíaco congestivo es más frecuente, ¿de acuerdo? ¿Por qué se produce el fallo cardíaco congestivo? Pues porque el ductus es una patología que produce sobrecirculación, es decir, cuando nosotros tenemos aquí el ventrículo derecho, un litro de sangre pasa por la arteria pulmonar, de ahí va a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta. Y parte de esa sangre vuelve a entrar en la arteria pulmonar, de tal forma que cada vez en el lado izquierdo vamos teniendo más volumen y más volumen y más volumen y más volumen. Y ese volumen es presión y esa presión lo que va haciendo es que se vaya colapsando el circuito. Y cuando el circuito se colapsa, lo que pasa es que empieza a efusionar líquidos en los alveolos, que es cuando se produce ese fallo cardíaco congestivo. Los edemas pulmonares del ductus arterioso persistente suelen ser como el que vimos en la radiografía. No suelen empezar en la zona periliar y van extendiéndose. Son tan masivos que se produce un edema pulmonar brutal. ¿Por qué? Porque ya no es que tengamos mucha presión en la aurícula izquierda, es que tenemos encima mucho volumen de sangre pasando por la arteria pulmonar, ¿de acuerdo? Además, tenemos que tener en cuenta que en este tipo de pacientes, por supuesto, había que empezar con tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva, furosemida, la única prueba de que Dios existe para un cardiólogo, la furosemida, ¿de acuerdo? Pimobendan, espironolactona. Fíjense que no ponemos IEK porque estamos dentro de hospitalización. De hecho, incluso la espironolactona podríamos prescindir. A este paciente hay que ponerle pimobendan intravenoso y furosemida intravenosa, ¿vale? Y hay que intentar sacarlo del fallo cardíaco congestivo. Pero ojo, ojo, estos pacientes no entran en hospitalización, se compensan y se van para tener una cita de cirugía. Estos pacientes entran en hospitalización, se compensan, se operan y se van, ¿vale? No se van para casa. Esto rápidamente vuelve a entrar en fallo cardíaco congestivo. Es más, den 24, 48 horas para intentar compensar al paciente. Pero si no son capaces de compensar, hablen con los tutores, que el riesgo quirúrgico es un poco mayor por el tema de que están operando con fallo cardíaco congestivo, pero que no son capaces de compensarlo médicamente. Eso es porque el volumen de sangre que está pasando es mucho. Entonces, desde ustedes cierran ese ducto arterioso persistente y el paciente mejora espectacularmente. Y cuando digo espectacularmente, síganme en Instagram y tengo recientemente uno de los que operamos en fallo cardíaco congestivo, 24 horas, criterio de fallo cardíaco congestivo desaparecido. ¿De acuerdo? Entonces, el cierre del ducto es como que el corazón de repente hace, ¡uf! Por fin, ya me han quitado todo este volumen que teníamos ahí. Todo lo demás que estamos haciendo con diuréticos es disminuir el volumen de forma medicamentosa, pero al final el paciente el problema que tiene es que tiene un cañón que le está mandando sangre a la arteria pulmonar y que esa sangre que está entrando a la arteria pulmonar está recirculando, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de cirugía en este tipo de pacientes, y no es porque yo he operado ductus por convencional a punta pala también, pero es verdad
que cuando tenemos un ducto arterioso persistente en fallo cardíaco-congestionativo o que ha entrado en fallo cardíaco-congestionativo o ha estado en fallo cardíaco-congestionativo, se recomienda terapia endovascular antes que cirugía abierta. Y tiene un sentido muy sencillo. Si nosotros tenemos al paciente de cúbito lateral, ya no solamente lo pones de cúbito lateral en ambas cirugías y que colapsa uno de los pulmones, cuando colapsa uno de los pulmones, ¿qué es lo que pasa? Pues que el otro pulmón, el que está por la parte de arriba, es el que recibe la gran parte de volumen de sangre, por tanto puede entrar en edema pulmonar. Pero es que encima tú abres el tórax, pierdes presión negativa y por tanto esos pulmones van a tener mayor capacidad y de hecho para operar el ductus tienes que separar el pulmón craneal hacia atrás, colapsa ese pulmón. Resultado, empiezas a tener cada vez menor capacidad de distribución del flujo sanguíneo porque tienes pulmones colapsados. Por tanto, el pulmón que te queda sano es un pulmón que está recibiendo todo el volumen de sangre que antes se repartía entre los cuatro. Y yo lo explico muy sencillo, no es lo mismo tirar un balde de agua en una piscina, en una cancha de tenis, que no va a empapar nada, que tirar un balde de agua dentro de una cama. Es decir, te va a empapar toda la cama porque tiene poco volumen para distribuirse la sangre, en este caso el agua, ¿vale? Entonces es lo mismo, el volumen de sangre se va a distribuir en menos lóbulos pulmonares porque están colapsados por el pulmón, colapsados por la cirugía y por tanto vas a entrar en edema pulmonar intraquirúrgico, ¿de acuerdo? Y esos te sueltan el líquido por el tubo endotraqueal, ¿de acuerdo? Entonces estos pacientes deberían ser operados por terapia endovascular porque ahí no pierdes la presión negativa, ¿vale? Y entonces tenemos el diagnóstico de POPI, los tenemos desde que hemos hecho el ductus y hemos visto el flujo, es un ductus arterioso persistente. Lo que tenemos que hablar con los tutores es que la intervención quirúrgica es curativa, curativa. Y no digo esto en casi ninguna patología cardíaca de las que operamos, ni en la estenosis pulmonar, estenosis aórtica, patología de mitral, marcapasos. Ninguna de estas patologías tiene cura. Tiene tratamientos quirúrgicos que mejoran la esperanza de vida y la supervivencia del paciente y la calidad de vida, pero no curan. ¿Vale? La estenosis pulmonar disminuye el gradiente de presión de una grave a una moderada y mejoras la hipertrofia ventricular y mejoras la hipoxia del miocardio, pero no curas la válvula pulmonar, no vuelves a tener una válvula pulmonar normal. En el ducto arterioso persistente curas, cierra el ducto, ¿vale? Entonces, las opciones quirúrgicas son por cirugía convencional, por toracotomía o por terapia endovascular con dispositivos oclusores. Y cuando digo dispositivos, es dispositivos, ¿vale? Entonces, cuando decimos vamos a operar al paciente por terapia endovascular, tenemos que tener en cuenta que no todos, la cabeza siempre te viene el acto, el Amplatz Canito Occluder, ¿vale? Que es el dispositivo que normalmente más conoce todo el mundo, ¿vale? Pero existen diferentes tipos de dispositivos. Tenemos los coils, tenemos los stent recubiertos, tenemos los VP1, los VP2, los VP4, tenemos el coil recuperables, el ACDO, evidentemente, y también ahora tenemos un dispositivo que hemos ayudado a fabricar nosotros a nivel mundial, que es el BED-PDA Occluder, que es un dispositivo para los pacientes de menos de 3 kilos. Es como cuando a mí me preguntaron qué podríamos hacer a nivel de terapia endovascular, una empresa farmacéutica muy grande me preguntó, yo dije, hay que poder operar los pacientes de menos de 3 kilos de ductos arteriosos persistentes de forma segura por terapia endovascular. Porque cuando eran tan pequeñitos, y ustedes lo han oído un millón de veces, no se puede operar. Perdón por las malas palabras, porque soy un poco mal hablado cuando pasan estas cosas. Carajo, por no decir otra cosa, carajo, un perro de raza grande se puede operar y ese no va a pasar el sufrimiento de una cirugía abierta. Y Poppy, con 1,5 kilos, el pobrecito, lo vamos a tener que operar. Hay que inventar algo para poder cerrar esto. Y no es que lo inventáramos nosotros, ya si tú echas una revisión en PubMed, se estaban probando múltiples dispositivos, pero el BPDA Occluder es el primer dispositivo diseñado específicamente para esta patología. Ahora bien, como estamos diciendo, no todos los dispositivos son iguales, algunos entran por aorta, otros por yugular, en este caso es un abordaje yugular, ¿vale? Y tenemos que hacer una angiografía para valorar la morfología del DAP y las medidas. De esta forma vamos a poder seleccionar el dispositivo, ¿vale? Entonces, cuando hacemos la angiografía, este es el ductus arterioso persistente, aquí, se ve ahí, ese es el ductus arterioso persistente, y esto también es una angiografía de un perro más grande y este es el ductus arterioso persistente. Entonces, esta es una angiografía aórtica para una implantación de un ACDO y esto es una angiografía transyugular para la implantación de BED-PDA Occluder, ¿vale? Fíjense la diferencia, es decir, estamos hablando de que
Fíjense el tamaño del catéter dentro de la aorta y fíjense el tamaño del catéter dentro de la aorta. Y este catéter mide 1,2 milímetros. Esto es un paciente súper pequeñito, ¿vale? Súper chiquitito. Bien, aquí. Porque tenemos diferentes morfologías de ductos arteriosos persistentes. Esta es la más clásica, la clasificación de Miller, que me dice que tenemos 4 tipos de ductos, el tipo 1, el tipo 2B, tipo 2A y tubular, ¿de acuerdo? Aunque ahora hay una clasificación, una propuesta de clasificación de Grossi que incluye el tipo 4 y el tipo 5, ¿vale? No lo voy a liar mucho, simplemente, pues, por ejemplo, no es lo mismo implantar un dispositivo aquí que implantarlo aquí. Aquí no tienes nada donde anclar, aquí se utilizan recubiertos, aquí se utiliza un ACDO o un BPDA occluder, aquí se puede utilizar un coil, ¿de acuerdo? Entonces la morfología y el tamaño me va a decir qué dispositivo es el que voy a poder utilizar en este paciente. Y esto es la opción, según la morfología y tamaño del ducto arterioso persistente, en base a la experiencia clínica mía y los datos publicados de otros dispositivos. Si tenemos un ostium, un tamaño de ostium de unos 2 milímetros y es de morfología tipo 1, esto es lo que mejor le va al paciente, un coil o BPDA occluder. Si es tipo 2A, un BPDA occluder. Es decir, tamaños pequeñitos, BPDA occluder es lo que hemos probado y hemos utilizado y está más que estudiado. Y cuando estamos con un ostium de más de 2 milímetros, aquí podemos utilizar cualquiera de estos en el tipo 1, porque recuerden cómo era el tipo 1, es así como muy chiquitito y muy finito. En el 2A, el ACDO es el principal. Normalmente los pacientes suelen ser 2A o 2B, ¿de acuerdo? Por eso aquí se nos va la mayoría. Es raro tener un tipo 3, es raro tener un tipo 1, ¿de acuerdo? En el 2B un ACDO, un Unplugged Vascular Plug, y en el tipo 3 lo único que se podía utilizar es un stent recubierto, porque recordemos que en el tipo 3 no hay nada donde anclar en medio, ¿de acuerdo? Entonces se pone un stent en la aorta o en la pulmonar, dependiendo de técnica quirúrgica que vais a utilizar, tamaño del paciente, que es un stent que tiene cubierta, es decir, que está cubierto. Entonces, ¿qué haces? Cuando tú pones esto así, es como si cierras un túnel en el cual cierras como si fuera con una piel especial, con una piel del stent, esta salida de sangre por acá, ¿vale? Muy bien. Entonces, en referencia a las medidas del ostium de la pulmonar, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Las medidas por ecografía transesofágica son siempre mayores que las reales, nos ayudan a determinar el tipo de dispositivo oclusor, nos ayuda a determinar el tamaño del dispositivo oclusor, las medidas transesofágicas son más exactas que las transtorácicas, todas son correctas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en referencia a las medidas del ostium de la pulmonar? Hemos dicho, por ejemplo, que me ayuda a determinar el tipo de dispositivo, ¿vale? Pero también el tamaño del dispositivo. Creo que aquí están un poquito más dormidos, no han respondido tanto. Bueno, sí, pero todas son correctas, ahí va ganando. Muy bien, perfecto. Pues sí, todas son correctas, claro, desde que tenemos dos, pues posiblemente sean todas correctas, pero así nos permite repasar, y decirles que siempre las medidas ecocardiográficas de transesofágicas son más exactas, ¿vale? Son más exactas que las transtorácicas, ¿de acuerdo? En este sentido, tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Antes de continuar con este sentido, tenemos que tener en cuenta lo que dije antes. Cuando tú tienes una transtorácica, haces una cirugía, una ecografía transtorácica, vas a tener una medida. Esa medida normalmente los que nos dedicamos a cardiología intervencionista la tomamos como referencia, me mide 3, ¿vale? Pero normalmente no suele ser como medida máxima, normalmente suele ser más pequeño de 3. Siempre, por seguridad, cuando vamos a operar, llevamos dispositivos para tamaños más grandes incluso, por si de repente ha habido un error, pero normalmente si me dices que mide 3 milímetros, yo veo que está bien medido, yo digo va a ser 2, 2,5, va a ser para abajo. Entonces nos cargamos con dispositivos para esas medidas y preparamos la cirugía para esas medidas. Pero hasta no hacer la angiografía, no podemos confirmar la medida. El último caso, en lo que vamos de año, estamos a 25 de enero, hemos operado ya 5 ductos arteriosos persistentes. El último ducto arterioso persistente, para que vean qué cosas, que lo operamos en Betzia, en la Necura Betzia de Madrid, medida transtorácica de la compañera que hace súper bien las ecocardiografías, 7 milímetros. 7 milímetros. Yo decía, esto es muy grande. Medida transtorácica de la compañera de Betzia, 5 milímetros. Medida transtorácica mía, 5 milímetros. Medida transesofágica mía, 4 milímetros. Ya vemos cada vez más para abajo, ¿vale? Medida de angiografía, 2,2 milímetros. De 7 a 2,2. Y con pruebas como la ecografía, repetida por mí también y por la compañera Susana, y las medidas iban bajando, pero todavía eran medidas grandes.
y la angiografía es la que me determinó la medida exacta. Recordemos que la angiografía es la prueba quirúrgica por excelencia que tenemos que hacer en este paciente. Aunque nos apoyemos en la transesofágica y aunque los estudios nos digan que la transesofágica es la que mejor relación tiene con la angiografía es indispensable, indispensable. Y siempre con marcadores de medición, como tenemos aquí, para poder hacer las medidas sobre la angiografía. Y van a llevarse sorpresas de eso. A veces no son tantas sorpresas, son 3 milímetros y 2,5, no cambia tanto, pero otras son 7 a 2,2 y 5 a 2,2, ¿vale? Nos cambia completamente. Un 2,2 utilizamos un acto de 4 y un 5 usamos un acto de 10. Fíjense, de 4 a 10. Un 4 entra por 5 French, un 10 entra por 9 French. Es decir, incluso el abordaje va a ser completamente diferente. ¿De acuerdo? Entonces, el procedimiento de oclusión en este paciente, y este sí que ya es nuestro paciente, es un abordaje transyugular. Entramos por la yugular con un catéter muy chiquitito y soltamos este dispositivo que es el BPDA Occluder, que viene a ser como una especie de ACDO, este es el ACDO, ¿vale? Pero hecho con una malla de nitinol como si fuera un coil, ¿de acuerdo? Esto no es el paciente, esto es un ACDO clásico que se pone, pero para que vieran cómo es el dispositivo. Y aquí ya tenemos una ecocardiografía con un dispositivo implantado dentro del ducto arterioso persistente. La válvula pulmonar la vemos que está un poquito chorra, ¿vale? Un poquito ahí como mal, porque ha recibido un flujo que siempre se va a quedar un poco dañada, pero ya este paciente tiene el ducto arterioso persistente completamente cerrado. Nuestro paciente POPI, aquí tenemos nuestro dispositivo de Occluder, correctamente posicionado, oclusión completa tras la intervención, todos los valores ecocardiográficos mejoran, empieza a disminuir el volumen diastólico final, empieza a disminuir el ratio arterial-izquierda, los criterios de fallo cardíaco congestivo, porque hemos cerrado esa comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, al mes, este paciente, POPI, ya no presenta soplo, seguía sin síntomas, porque evidentemente ya no tiene síntomas, aquí ya no hay flujo hacia atrás, y la remodelación inversa fue completa a los 3 meses, porque como es un dispositivo también que estamos comprobando, ya hemos publicado esto en el ACVIN, y este dispositivo en el ACVIN, y en breve lo presentaremos a todos los cardiólogos de España, en principio. Hemos visto que la remodelación inversa en la mayoría de los pacientes, lo que se esperaba, tanto con un ACDO como este dispositivo, como una cirugía abierta, a los 3 meses la mayoría de los pacientes ya tienen un corazón completamente normal. ¿De acuerdo? Pues muy bien, equipo, muchísimas gracias a todos y vamos a ver si tenemos preguntas por ahí. Uy, ahora sí, ¿no? Muchísimas gracias, Alexis. Sé algunas preguntas. Por Venga, ejemplo, María nos dice, ¿podría repetir lo que has dicho respecto a las insuficiencias pulmonares, que no son importantes? No he entendido bien. sí. ¿A qué te refieres? ¿Que el lado derecho se adapta a la sobrecarga de volumen mejor? Sí, en efecto. Mira, las insuficiencias pulmonares dan problemas después de muchos años. De hecho, por ejemplo, en humana, cuando tú tienes una estenosis pulmonar y eres un niño, tienes iba a decir un cachorro, los niños no son cachorros, pero es el defecto de veterinaria, a mis niños le llamo cachorro también. Cuando tienes un niño y tiene una estenosis pulmonar y tienen que implantar un stent, se implanta un stent con válvula que se llama Melody, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque evidentemente ese niño tiene que vivir muchos años y puede desarrollar una sobrecarga de volumen de ventrículo derecho y un fallo cardíaco congestivo de ventrículo derecho. Pero porque pasa después de muchos años. En veterinaria no se ha visto que la implantación de stent o los pacientes con insuficiencia de válvula pulmonar, incluso las más graves, las que son de 3 metros por segundo, etcétera, etcétera, recordemos que más de 2,2 metros por segundo es hemodinámicamente significativa, ¿vale? Desarrollen sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, derecho, ¿vale? No es así con la estenosis aórtica, con la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica sí que puede tener un compromiso hemodinámico para el ventrículo izquierdo, ¿vale? De hecho, un indicador de sobrecarga, una de las patologías que me hace sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo es la insuficiencia aórtica. Y sin embargo, la sobrecarga de volumen del ventrículo derecho no hemos puesto la insuficiencia pulmonar como una de las principales, ¿vale? Entonces, la insuficiencia pulmonar no suele tener repercusión hemodinámica, aunque a veces las determinemos como hemodinámicamente significativas, ¿vale? Pero no suelen tener repercusiones hemodinámicas. Y te lo digo porque nosotros operamos válvulas pulmonares, implantamos stent en cachorros de 2 meses,
De hecho, el primer stent de España lo implantamos nosotros y fue hace 12 años y los pacientes ya tienen vidas completamente largas y en ninguno hemos tenido problemas de insuficiencia cardíaca congestiva derecha por no tener válvulas. Ya no te digo insuficiencia de válvulas, es que la sangre entra en el pulmón y vuelve a salir para atrás, ¿vale? Vale, perfecto. Luego Alexis también, Franco nos pregunta, ¿por qué el uso de Bimovendan para compensar una insuficiencia cardíaca congestiva secundaria a ductus? Si el ionotropismo no es el problema en este caso, ¿no sería incluso contraproducente? Gran pregunta, no sabría decirte la respuesta exacta, pero el Pimovendan se utiliza en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva porque se ha demostrado, por ejemplo, haciendo una analogía, es porque lo utilizamos también en la enfermedad valvular degenerativa cuando está en fallo cardíaco congestivo. Recordemos que el Pimovendan tiene dos características, no solamente el inotropismo positivo, que en efecto este paciente mantiene un inotropismo correcto, sino también es inodilatador, es decir, mejora la diástole. Y en este tipo de pacientes, casi siempre, la parte sistólica es correcta, pero la diastólica es la que empieza a verse afectada. De hecho, tendríamos posiblemente, en este paciente no lo entramos, pero tendríamos que mirar el flujo transmitral y ver qué tipo de flujo transmitral tiene, si es un patrón de relación anormal, patología diastólica grado 1, si tiene una pseudonormalización, patología diastólica grado 2, o un restrictivo, que suele ser lo normal cuando entra en fallo cardíaco congestivo, patología diastólica grado 3 o grado 4. Y estamos hablando de patología diastólica. Entonces, como el Pimovendan mejora la contractibilidad, en efecto, pero también mejora la fase diastólica, pues yo entiendo, y digo entiendo, que es por ahí por lo que se mete siempre en los pacientes de tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿vale? Recordemos que el Pimovendan entró en el mercado sobre todo para patologías con déficit de sístole, digamos, con dificultad, con función sistólica no sostenida como la cardiomopatía dilatada, ¿vale? Pero posteriormente se fue viendo que en otras patologías que mantienen funciones sistólicas hasta el final de sus días, como la enfermedad mitral, también mejoraban la supervivencia. Entonces yo creo que por eso en todo paciente con fallo cardíaco congestivo, sea del origen que sea, se suele tender a poner Pimovendan. La furosemida nos queda clarísimo, ¿vale? Pero el Pimovendan también. Súper. Y para finalizar, María también nos pregunta, en casos de estenosis pulmonar y subaórtica, ¿cuándo usas betabloqueantes y no cirugía? Depende de la gravedad. En caso de estenosis pulmonar y estenosis más que subaórtica, estenosis aórtica, ¿vale? Porque una vez que tengamos estenosis aórtica, tenemos que determinar si es subaórtica, aórtica o supravalvular. En cualquier estenosis, siempre que sea de gradiente grave, o en el caso de las estenosis aórticas muy grave, la opción es la cirugía siempre que sea factible. El tema es que en la válvula pulmonar casi todas son factibles, es decir, en la válvula pulmonar podemos hacer muchas cosas, implantar un stent, dilatar con balón, dilatar con doble balón, balón de corte. Sin embargo, la patología de estenosis aórtica, hay algunas estenosis aórticas que no responden a cirugía, como la estenosis aórtica por la afectación del ángulo ortoseptal o la estenosis aórtica subvalvular tipo 3, ¿vale? Entonces, en ese tipo de pacientes que no responden a cirugía, no nos queda más remedio que recomendar betabloqueantes. Pero digamos que siempre que tengamos una opción quirúrgica, va a ser la primera elección. ¿Y cuándo va a ser? Pues en los pacientes que tengan estenosis muy graves, ¿vale? O graves y que sea factible la cirugía. Si los tutores no optan por la cirugía, pondremos beta bloqueante, pero el beta bloqueante no soluciona el problema, ni palia el problema. El beta bloqueante, y esto es una cosa que tienen que tener en cuenta todos, y siempre lo repito una y otra vez, el beta bloqueante, cuando nosotros ponemos un beta bloqueante y una estenosis pulmonar, vamos a poner de 5 metros por segundo, de 150 milímetros de mercurio, me baja a 80, y decimos, ay, qué bien, le hemos bajado el gradiente de presión. Mal, caca, feo, fatal. Estás produciendo una disfunción sistólica. El betabloqueante tiene tres características. Es inotropo negativo, baja la frecuencia cardíaca. Es inotropo negativo, baja la frecuencia, la contractibilidad. Es cronotropo negativo, baja la frecuencia cardíaca. Y es hipotensor, baja la tensión arterial. Nosotros no podemos llegar al inotropo negativo porque estaríamos produciendo nosotros una disfunción sistólica. El betabloqueante lo único que busca es bajar la frecuencia cardíaca, porque bajando la frecuencia cardíaca vamos a tener una diástole un poquito más larga y en diástole es cuando se oxigena el músculo cardíaco. Entonces, cuando ustedes entienden que el betabloqueante lo único que está intentando hacer es que el músculo cardíaco se oxigene mejor para que tenga menos áreas de hipoxia, entenderán la chorrada tan grande que es poner betabloqueante a todos porque los pacientes, bueno, o lo operas o betabloqueantes. No, no, si se puede operar, operar. Y si no se puede operar,
pues se pone beta bloqueantes para mejorar eso. E incluso muchas veces es operar y beta bloqueantes y mantener con beta bloqueantes toda la vida. Son dos cosas completamente diferentes. A la pregunta tuya, deberíamos recomendar cirugía siempre que tengamos estenosis graves y sean factibles de intervención. Perfecto, pues muchísimas gracias, Alexis. La verdad que se han animado y hay bastantes más preguntas. Entonces, si os parece bien a todos, haremos como, o sea, recogeremos todas estas preguntas y te las formularemos a ti directamente. Entonces, si queréis, pues eso, mi equipo de soporte se apunta todas las preguntas y ya os las responderemos. Si no os importa hablarnos por Instagram, pues estupendísimo. ¿Vale? Así también podemos contestaros directamente a vosotros. Y si no, pues ya os buscaríamos por el mail y tal. Entonces, gracias a vosotros. Os vamos a hacer una última votación, que es si agradecemos o no a Alexis lo que nos ha brindado hoy, que es una pedazo de charla. Entonces, las opciones es un aplauso para Alexis, uno no, muchos. Muchísimas gracias, aprendí un montón. Y voy a seguirte en tu Instagram, que aprovechamos que además tienes un Instagram súper formativo en cardiología, que es Gracias. @alexiscardiocirugía. También lo vamos a pasar por Muchísimas el chat gracias por a si todos. queréis seguir. Así que, Alexis, muchísimas gracias. Ha sido un placer contar contigo, como siempre. Y nada, por nuestra parte, pues si quieres, te invitamos a ver la resolución del sorteo, que es lo que viene ahora. Y eso, te mandaremos todas las preguntas para todas aquellas personas que no hemos podido responder. Gracias igualmente a todos los que habéis participado con el tema de las preguntas. ¿Vale? Muchas gracias a Entonces, todos. Nos vemos. muchísimas gracias, Alexis. A ver, voy a parar esto, perdón. Y vamos con el sorteo. Vale, pues eso. Vamos a resolver el tema del sorteo de la suscripción a Filmin. Y nada, recordaros que, bueno, ahora ya podemos hacer un poco más de spoiler, pero que vais a recibir todos el caso de Poppy, como en vuestro mail directamente, ahora a las 9:10, ¿vale? Ya veréis que, bueno, pues como todo está también muy currado. Nada, repetiros esto, que estamos en nueva edición de nuestros dos posgrados y que tenemos un descuento muy, muy grande de 250 a 1.500 euros. Van en función del perfil que tengáis y también un poco por nuestras necesidades. Es decir, no se prioriza seniors o juniors, pero bueno, que si queréis saber un poco más si vuestro perfil, qué tipo de descuento tendría, pues podéis escanear el QR, o si no, ahora mis compañeras del chat lo vuelven a enviar y nos preguntáis sin ningún compromiso y ya está. Y entonces, vamos con el sorteo. Estas son las 4 personas que han participado. Os voy a compartir la opción de votación. Os dejo unos segundos para que miréis. Y entonces la persona que votéis y que sea ganadora, obviamente, será la que reciba un mes gratis de... a ver. Un mes gratis de Filmin. Y dejo nada, 10 segunditos. Máximo 20. De momento hay un ganador ya. Uno que... Vale, mira, lo comparto. No lo sabía, no me había ni fijado. Enhorabuena a la persona que no solamente estaba muy acompañada, sino que se la ha montado bien, en plan manjar. Perfecto, pues no puedo leer la persona, pero quien haya ganado, que es el número 2, que nos hable por Instagram, ¿vale? Y le pediremos todas las, bueno, los datos en plan de mail y tal para darle las claves de acceso. Y nada, felicidades. Por mi parte, simplemente recordaros que la semana que viene, el jueves también a esta hora, tendréis la charla de alteraciones neuromusculares, de cómo hacer el abordaje de una urgencia neuro, junto a Alba, ¿vale? Que es diplomada europea en neurología. Además, recordar que el mismo día de la charla, por la mañana, ya os podréis descargar el póster. Es muy chulo también, nos ayuda a localizar el problema neurológico y además también nos hace un resumen de cómo abordar las alteraciones neuromusculares principales. Y nada, agradeceros muchísimo que estéis aquí una vez más
Nos vemos la semana que viene y os dejo con la opinión de una de nuestras alumnas del posgrado de Medicina Interna, que es Cristina, que, bueno, pues creemos que explica muy bien, a ver si me deja esta vez, porque no veo, que explica muy bien lo que opina, ¿vale? Y nada, yo me despido, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristina Álvarez, trabajo aquí en el Hospital de Emergencias Veterinarias, Anicura, Centro de Referencia en Zaragoza. Y bueno, pues quería haceros este vídeo porque recientemente me he apuntado al posgrado que han ofrecido los compañeros de CUAS, de Medicina Interna. Y la verdad es que por el momento estoy encantada con el posgrado. Yo en concreto decidí apuntarme a un posgrado de medicina interna, ¿no? Porque al final, trabajando donde trabajo, necesito tener unas bases muy seguras. Solamente tengo 3 añitos de experiencia, con lo cual soy todavía un pollito en esto de la veterinaria y se me presentan día a día casos que a veces son complicados, que necesitan segundas opiniones, que son casos de animales multipatológicos en los cuales tienes que tener muchas cosas en cuenta y además tienes que estar preparado para todo al ser un centro de urgencias. Tienes que estar preparado para un caso de cardiología, para un caso de endocrino o para un caso de cirugía. Entonces sentí la necesidad, entonces decidí apuntarme a un posgrado de medicina interna para dar un mejor servicio a mis pacientes y opté por la opción de CUAS, que es su primera edición, y la verdad es que están teniendo un contenido que me está gustando mucho, es bastante completo, bastante especificado todo y cuenta con unos ponentes que hacen que el posgrado sea muy ameno, tanto por la brevedad de sus vídeos, todo nos lo ofrecen en vídeos de 15 minutos, ya sabéis que al final nuestra mente desconecta rápido y vídeos de más duración se nos hacen pesados y no consiguen captar tanto nuestra atención como los vídeos cortitos. Entonces, al hacerlo de esta forma, hay componentes como los que poseen, como Alexis Santana y Débora Saavedra, de los compañeros de Alvea, hacen todos los conjuntos hacen que sea una gran opción. Además, por otra parte, nos ofrecen siempre unos esquemas muy visuales y muy detallados, con una plataforma, la verdad es que muy bonita y muy bien organizada, que al final el método visual también siempre es una parte importante a la hora de la enseñanza y sobre todo a la hora de tienes un caso y miras tus apuntes rápido y tienes esquemas que solamente con mirarlo rápidamente y ojearlo ya recuerdas el siguiente paso que tienes que hacer. Y además nos ofrecen aparte no solamente teoría, sino que nos dan casos clínicos para que podamos trabajar sobre ellos, para que sea una visión un poco más de lo que se te puede presentar en la clínica diaria. Y por otra parte tienen una sección en la que se trabajan por grupos, que a mí en concreto esas secciones me gustan mucho porque aprendes también con compañeros y eso hace que se refuerce mucho, también sabiendo su punto de vista y el tuyo, y la verdad es que el conjunto de todo hace que sea un contenido, la verdad, de bastante calidad y que la verdad es que el precio que ofrecen por el contenido que dan lo veo bastante económico y bastante asequible, así que os lo recomiendo de corazón. A mí lo que más me gusta de este posgrado es que me puedo organizar como yo quiera, ya que todas las semanas se nos van desbloqueando contenido, pero bueno, la vida es complicada, nunca es un buen momento para hacerte un posgrado, entonces si una semana no puedo dedicarme a ello, sé que la semana que viene voy a tener un contenido justo y que me puedo dedicar a ello y puedo organizarme de forma que lo pueda llevar con mi vida diaria y compaginarlo de la mejor manera posible. Así que nada, compañeros, espero que os sirva este vídeo y que os animéis a probar el posgrado de los compañeros. Un saludo.